pérdida auditiva dejamos de oír ciertos sonidos. A medida que pasa el tiempo, el cerebro los olvida. Por eso la pérdida auditiva necesita un periodo de rehabilitación gradual. Tenemos que aprender a discriminar de nuevo los sonidos para llegar a entender. Puedes resolver todas tus dudas en Centro Navarro de la Audición. Si te aíslas, es porque quieres. Vuelve a escuchar la vida. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Como saben, en nuestro programa también nos importa la salud, la literatura, la cultura, la vida en definitiva, ¿no? El emprendimiento. De todo eso venimos hablando a lo largo de esta tarde, pero ahora hablamos de salud y hoy nos visita en este programa especial, cuarto aniversario de Navarra Televisión, Mercedes Lezaun. Ella es pedagoga y es experta en psicoterapia y en psicodrama. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué es esto de la psicoterapia, el psicodrama y sobre todo en qué situaciones de la vida se aplica? La psicoterapia es un proceso, es una forma de trabajar para ayudar a las personas que quieren estar mejor. Se parte de la idea de que hay un sufrimiento y que lo que les trae justo a psicoterapia es las ganas de vivir mejor y de vivir de otra manera. Y eso es lo que les trae, la parte saludable. Entonces un profesional, un psicoterapeuta lo que hace es tratar de ver los recursos que tienen las personas, ver dónde está el problema, ayudar a que entiendan lo que les pasa y sobre todo cómo buscar soluciones para que vivan como quieren vivir. Claro, habrá personas que piensan, Mercedes, bueno, la solución quizá me la aporta el profesional, me guía, pero no es así porque las soluciones vienen de uno mismo, ¿no? Sí. Eso es lo más interesante, porque si no, en realidad haríamos personas dependientes de los profesionales y el objetivo es que las personas sean dependientes de ellos mismos, que aprendan ellos a ver qué les pasa, a ver dónde están los problemas y sobre todo a buscar soluciones y que lo aprendan de una forma para siempre, diría yo. Mercedes, hablas de aprender a ser más felices, mejorar en la vida, pero entiendo también que la ayuda también es clara para personas que quizás sufren estrés, ansiedad, depresión, pues los males de esta sociedad, sí, ¿no? Sí. El estrés y la ansiedad son dos de las enfermedades que van en aumento en estos momentos y realmente se pasa mal. Y parte del trabajo de una ayuda de psicoterapia es esa, ver qué es lo que les está afectando para vivir así y cómo buscar soluciones. Partimos de la base de que la ansiedad es necesaria para vivir bien. Sí. Eso partimos, porque si no tenemos cierta ansiedad, a veces no tenemos ni ganas de solucionar problemas ni fuerza siquiera. El problema es cuando eso se convierte en casi patológico, en casi enfermedad y sufrimos. Entonces es cuando hay que empezar a buscar soluciones para manejar la ansiedad de forma que nos ayude a vivir bien, sí, pero no nos quedemos anclados en el sufrimiento. Claro. Mercedes, es cierto que tú llevas muchísimos años trabajando, ¿no? Y trabajando intensamente con personas de todos los perfiles y de todas las edades. ¿Cuándo convendría, si nos sentimos no bien, no sé si mal, pero no bien, ¿no? O tenemos, por ejemplo, una sensación de vacío, que es algo que en algún momento todos hemos experimentado en la vida. ¿Cómo decidirnos a buscar ayuda en un profesional? ¿Y qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo es una sesión de psicodrama, de psicoterapia? Para hacernos una idea, ¿no? Es difícil ahora mostrarlo, pero explícanos cómo es una sesión. Una sesión, voy a hacer un pequeño inciso en lo que es el psicodrama. El psicodrama es una herramienta más de trabajo y lo que significa no es que eso es un drama, lo que significa es poner la mente en acción. Sí. Entonces lo que hacemos es, no me lo digas, hazlo. Actúalo y sobre eso ya pensaremos. Entonces, lo que aporta el psicodrama, cuando es conveniente aplicarlo, es una versión más para hacer evidente lo que nos pasa mucho más emocionalmente, que a veces no lo sabemos. Sí. Y al verlo, pues con eso tengo que empezar primero a conocerme, luego a ver las consecuencias en mí y en los demás y luego a ver cómo quiero cambiar, ¿no? Claro. Es una de las técnicas más creativas que yo conozco, pero es una más del trabajo con personas. Sí. ¿Cuáles son los resultados? Por la experiencia que tienes, una persona que supera un momento quizá complicado en su vida o quiere mejorar, acude a esta serie de sesiones o utiliza esta técnica, ¿cómo vive después? Los que llegan a vivir como quieren vivir, bien.
porque se aprende a vivir de otra manera. Se aprende de uno mismo, se aprende a entender a los demás, que eso a veces nos hace sufrir mucho. Sí. Se aprende a ver cómo lo mío repercute en los demás y cómo lo de los demás repercute en uno mismo. Y se aprende a entender, fundamentalmente a entender qué pasa y por lo tanto buscar alternativas distintas a las que antes se tenían. Claro, Mercedes, pero es que a veces, ¿por qué no entendemos lo que pasa? Y no estamos hablando, por ejemplo, de jóvenes o adolescentes que quizás están descubriendo la vida. Sí. Y hay personas adultas que realmente no se entienden y no entienden lo que ocurre. No, pero no estamos enseñados ni acostumbrados a conocernos. Eso es un proceso, sobre todo la parte emocional. Eso es un proceso que nos cuesta toda la vida. En realidad, eso es un proceso yo creo que muy interesante de descubrirnos a nosotros mismos durante toda la vida. Y luego parte de lo que pasa en los procesos terapéuticos es que con las herramientas y las capacidades de una persona adulta, mirar a procesos anteriores donde uno a veces se ha quedado que no entendía o Sí. sufriendo o que le ha hecho daño, se entiende de otra manera. Entonces, esta ida desde ahora a antes y volver, eso es parte del proceso y eso es lo que en realidad estamos haciendo constantemente. Claro. Yo creo que eso es muy atractivo, siempre descubrir cosas nuevas, ¿no? Exacto, ¿no? Puede dar miedo también a enfrentarse, ¿no?, a la vida de uno mismo y ver realmente sus debilidades, sus puntos fuertes y saber, bueno, pues aprovechar los fuertes quizá para seguir mejor en este camino. ¿Es así? Sí, yo puede creo dar que miedo, a todos ¿no? nos cuesta ver lo que no queremos saber de nosotros mismos y lo que no nos gusta. Pero eso es parte del proceso de integración de la vida, pero cuesta y también cuesta asumir la responsabilidad de que mi vida es mía y que yo soy la responsable de vivir como quiera o como pueda vivir con los recursos que yo tengo. Eso también cuesta, no echar culpas a otro, no poner las responsabilidades fuera, sí, decir, bueno, esto es lo que tengo y con esto qué voy a hacer. Claro. Y vivir pues con cierta alegría y con cierta fuerza, ¿no? Sí. Mercedes, hay terapias individuales y también grupales, ¿no? Para además grupos de población muy diferentes. Cuéntanos. Hombre, en la terapia grupal, por definición, está mucho más indicada en adolescentes y en jóvenes. Y luego hay distintos momentos en los que la terapia grupal es mucho más adecuada. ¿De qué depende que uno vaya a uno u a otro? Depende del paciente. Depende de en qué momento está, si está con la fuerza de escuchar a los demás es mucho más interesante, pero a veces están para ir poco a poco y buscar en sí mismos y necesitan cierta intimidad y entonces se hace una terapia individual. Sí, de alguna manera el profesional es un mediador, podríamos decir esto. Es alguien que guía a la persona a buscar sus soluciones, a encontrarse con lo que quiere y a buscar sus soluciones. Sí. Mediador quizás en el sentido del problema de la persona, ¿no? Quizás, pero es alguien que guía. Sí. Partimos de la base de que nosotros también hemos pasado por esos procesos, para entender las dificultades, para entender los beneficios, para saber que a veces vamos y volvemos y le damos muchas vueltas de distintas maneras, Sí. ¿no? Entonces Mercedes hacemos de guía. Lezaun, es verdad que ahora, bueno, están de moda los libros de autoayuda y hay personas que quizá igual están en crisis o no están, bueno, perfectamente, ¿no?, en lo que les está tocando vivir, y es verdad que echan mano de un libro de autoayuda, de un autor u otro, de mayor, menor fama. Y está de moda. Sí. Pero esto nos ayuda realmente, leer un libro en el que se nos expongan algunos conceptos, ¿es suficiente? Yo creo que ayuda, pero de verdad no va a la emoción que es la que nos tiene a veces mucho más afectados, ¿no? Entonces, porque a veces los libros de autoayuda van a la parte racional, a la parte cognitiva, a la parte de entender. Viene bien. Sí. No siempre eso nos ayuda a manejar la emoción que nos tiene comprometida o que nos hace sufrir. Y por eso a veces otras técnicas como la metodología activa o el psicodrama o incluso la palabra y el dar vueltas de otra manera nos ayuda mucho más profundamente. ¿Qué grado de importancia tiene la educación precisamente en las emociones, la famosa educación emocional? Tiene mucha. Lo que pasa que a veces hay que dedicar el tiempo para ayudar a cada uno de los niños o de los adolescentes a que se miren a sí mismos, no a que hagan generalidades de lo que son las emociones, sino que sienten, ayudarles a poner palabras en cada momento de qué me está pasando ahora y a partir de ahí aprender a conocerse a uno mismo.
Nos quedamos con estas reflexiones en materia de salud, de conocimiento, de bienestar, en definitiva, con ayuda de Mercedes Lezaun. Ella es pedagoga, experta en psicodrama y en muchas áreas que tienen que ver precisamente con la persona, en definitiva, ¿no? Y su desarrollo integral. Gracias, Mercedes. Gracias y buenas tardes. Gracias. Bueno, seguimos adelante y vamos tocando diferentes historias de la vida. Ahora vamos a hacer una breve pausa. Les contamos algo más sobre CaixaBank, el lugar que hoy nos ha acogido en directo aquí en nuestro programa Mucho que ver contigo, saben, programa que recorre Navarra con motivo del 4º cumpleaños de Navarra Televisión. Centro Navarro de la Audición, todo un mundo para escuchar. En nuestro país, a más de 350.000 niños les falta un alimento tan básico como la leche. Un alimento fundamental para el desarrollo y el crecimiento durante la infancia. Juntos podemos cambiar esta realidad. Y que ningún niño se quede sin leche. Con un pequeño esfuerzo podemos conseguir un gran resultado. Nuestra colaboración es imprescindible. ¿Te apuntas? Yo sí. ¿Y tú? Unidos podemos conseguirlo. Entre todos haremos algo grande. Contamos contigo. Bueno, seguimos adelante. Ignacio Lloret va a presentar hoy su libro en el marco de las oficinas del Casco Viejo del Diario de Navarra, en la calle Zapatería, pero antes se pasa por nuestro programa. Él es el autor de unas cuantas novelas, de unas cuantas historias, pero hoy nos acerca el puente de Potsdam y nos situamos en Alemania, en Berlín principalmente, ¿no? En el corazón de Europa. Ignacio Lloret, ¿qué tal estás? Bienvenido. Buenas tardes, Amaya. Buenas estupendamente. Tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Nos hemos encontrado en otras ocasiones. Eso es. Hombre de letras, con Eso es. unos cuantos libros ya en tu carrera. Eso es. Y hoy el puente de Potsdam. Hoy el puente de Potsdam, eso es, que es la novela, una novela que recrea la vida de un escritor de la antigua República Democrática Alemana, concretamente Jürgen Fuchs. En el libro se llama Anton Grund, por razones que ya explicaré en su momento. Sí. Y recrea esa vida, pero sobre todo un periodo de su vida muy concreto, que es la época de cautiverio, es decir, unos meses en los cuales él pasó en prisión, concretamente en la cárcel de Berlín Este, y la novela recrea sobre todo ese periodo y contrapone de alguna manera ese primer plano narrativo a uno segundo, protagonizado por un periodista de Berlín, que en el año 99-2000 va a hacer una indagación sobre la vida precisamente de ese escritor, de Anton Grund, sobre su paso por la cárcel, y de ahí va a surgir un poco la esencia de la novela, del contraste entre ambos contrapuntos, entre ambos escenarios. Exacto. Fiel a la historia, con mucha permisividad y toques ficticios de tu propia cosecha, si vale la expresión, Ignacio. Bueno, estamos ante una novela, por tanto, ahí está la ficción antes de nada, si bien tiene componentes de novela histórica, de ficción histórica, de manera que yo lo que he hecho es precisamente recrear la vida de una persona que existió, de este escritor, que fue relativamente conocido, más bien desconocido, pero bueno, que existió, fue un personaje público en su época, y por tanto es una novela, pero tiene componentes históricos y componentes, si quieres, biográficos de la vida de este escritor. Eso es, nos interesa, por supuesto, esa vida también en la cárcel, Eso privado de la libertad. Sí. ¿Con qué avatares los que sufriera en su día este escritor, Ignacio? Bueno, él fue encarcelado porque se opuso a una expatriación de un amigo suyo, precisamente de un cantautor de la misma época, Wolf Biermann. Hay una especie de actuación del gobierno de la República Democrática Alemana en contra de una serie de intelectuales que se posicionan contra esa expatriación, y él, como consecuencia de esa acción del gobierno, es encarcelado y pasa 9 meses en la cárcel de Berlín Este. Después, una vez que pasa esa época, es vendido a la República Federal Alemana, puesto que uno de los negocios precisamente con los cuales salía adelante el régimen comunista era la venta de disidentes políticos a la República Federal Alemana. Claro. ¿Qué papel juega el periodista
periodista alemán? El periodista es un personaje, es una especie de mamarracho que me ha servido precisamente para contraponer su carácter al carácter más profundo, más introspectivo del escritor. Es un personaje que se ve obligado a hacer un trabajo que no quiere en principio, porque el periodista es un diletante, es una persona vaga, bastante frívola, superficial, pero recibe el encargo de escribir sobre este escritor como en el marco, digamos, de un reportaje que le encarga el periódico sobre la República Democrática Alemana, con ocasión, a su vez, de los 10 años de la reunificación alemana en el año 2000. Claro, la verdad es que esta novela contrasta muchísimo con tu anterior obra, Ignacio. Recuerdo cómo nos contaste, ¿no?, que realmente contabas episodios de tu vida, bueno, pues de diferente calado y desde distintos puntos de vista, un cambio totalmente absoluto, ¿no?, realmente a tu trayectoria en este momento, Ignacio. Efectivamente, Amaya, el año pasado presentaba aquí mismo Nosotros como Esperanza, un libro de carácter autobiográfico, y bueno, hay que ir olvidándose poco a poco del yo en la vida, ir despojándose del ego, y este es el primer paso en ese sentido, y me interesó especialmente la figura de este escritor. Caí en él de una manera muy azarosa, muy casual, a través de un artículo que leí en su momento en la revista Der Spiegel. Me interesó la vida de este hombre, me interesó un poco sus obras a su vez también, sus libros, y bueno, eso ha sido una excusa perfecta para escribir una novela sobre él y sobre la época. Claro, y Alemania te suscita gran interés, tú eres filólogo alemán, además, ¿no? Con lo cual entiendo que bueno, esta parte de Europa es uno de tus lugares preferidos. Efectivamente, yo he vivido en Berlín y voy muy a menudo a Berlín, paso bastantes temporadas ahí a lo largo del año, y como ya se sabe, Berlín es un escenario ideal para todo tipo de novelas, para todo tipo de historias, por esa especie de historia que tiene, por esa especie de bagaje de ciudad suturada, de ciudad destruida, reconstruida, en fin, nada más interesante que esa partición que sufrió la ciudad con el muro de Berlín, y en ese contexto geográfico e histórico se encarna un poco el puente de Potsdam. Sí, el puente de Potsdam, que es la última obra de Ignacio Lloret, un hombre al que le leemos frecuentemente, además, en ese blog también que tienes en marcha, en artículos en los periódicos. Y por cierto, he estado leyendo un poquito acerca de lo que nos cuentas, ¿no?, sobre la obra de Galeano, Eduardo Galeano, que también fue motivo de uno de tus artículos, ¿no? Bueno, ¿cómo ves el panorama de las letras? Es algo que preguntamos con frecuencia a los escritores, el panorama de las letras aquí en Navarra, ¿no? Porque cada vez vemos a más escritores, estamos conociendo a más escritores, periodistas, filólogos, bueno, que entran de lleno en la ficción. ¿Cómo lo ves? ¿Podrías hacer un cuadro de lo que tenemos en Navarra? Bueno, no conozco a todos, conozco a algunos, y lógicamente no he leído todo lo que se publica, algunas cosas sí, algunas cosas me parecen interesantes, otras menos interesantes, pero lo que es positivo, sin ninguna duda, es esa especie de acumulación digamos, de novelas y de libros que se van publicando, porque en definitiva el publicar un libro es una cosa positiva, y en ese sentido lo veo interesante, sobre todo, no solamente el tema de publicación de libros, que también, sino el hecho de que la publicación de libros dé lugar a un interés general o cada vez mayor y más amplio en la sociedad navarra por la literatura, cosa que se advierte muy bien porque en los periódicos, en el mismo Diario de Navarra, se recoge cada vez más el elemento literario, no solamente en forma de presentaciones de libros, sino también de blogs literarios como el mío en este caso, pero el de otras personas también, o el de Belén Galindo, y a través también, no solamente también de esas publicaciones en forma de blog, en forma de artículo, sino talleres literarios, conferencias, presentaciones de libros, por supuesto, coloquios, en fin, una especie de panoplia de fenómenos literarios, de actos literarios que configuran una especie de constelación interesante. Y yo enmarcaría la publicación de libros, que se está dando con mucha abundancia, en ese otro contexto que me parece más interesante, porque además a través de todos esos eventos, todos esos actos, como son conferencias, talleres, etcétera, esa es una forma muy interesante de que la literatura llegue a la sociedad y la sociedad se interese más por ella. Y algo que me parece interesante, y es que la literatura vaya empujando a otros temas y cope una posición mucho más preeminente, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión de un hombre de letras, de un hombre, bueno, pues dedicado de lleno a la literatura y que, bueno, cuya trayectoria cada vez es más amplia, ¿no? Ya estamos, entiendo, preparando la siguiente, Ignacio, y trabajando de forma intensa. Bueno, pues nos quedamos con el puente de Potsdam a las 7:30 de la tarde, ya con más detalle y con bueno, el encuentro con los lectores, que siempre tiene un encanto especial para un autor, ¿no? Por supuesto. Gracias, Ignacio. Gracias a ti, Amaya, y a tu equipo. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos adelante y estamos ya en el tramo final del programa. Les proponemos el puente de Potsdam para un rato de lectura y otras opciones que contiene nuestra agenda.
El Museo Universidad de Navarra nos invita el miércoles 11 de mayo a las 7 de la tarde a la inauguración de la exposición Atelier Etaguardia, una muestra que ofrece una retrospectiva de la heliografía contemporánea, recogiendo el espíritu de un grupo de fotógrafos que retoman el carácter experimental de la fotografía para explorar nuevas líneas creativas. Para los amantes de las artes escénicas, el Museo Universidad presenta el espectáculo Cantos hacia mi alma. Será el jueves 12 de mayo a las 7:30 de la tarde. Y todos los miércoles a partir de las 4:30 el museo nos ofrece un taller para alumnos de quinto y sexto de primaria relacionado con la exposición Camuflajes del artista Joan Fontcuberta. Ahí tenemos esa agenda que nos lleva al Museo Universidad de Navarra con diferentes eventos y en distintos espacios. Y ahora nuestra mirada se acerca a Baluarte. Juan Pérez Floristán actuará por primera vez en la capital navarra en un concierto que tendrá lugar el próximo 13 de mayo. Recordamos que hace 37 años que un español no ganaba el prestigioso concurso internacional de piano de Santander, uno de los más importantes del mundo por la categoría de sus participantes y jurado. El hecho en sí es todo un acontecimiento para el piano hispano y ubica a Juan Pérez Floristán como una de nuestras firmes realidades interpretativas. Floristán es sevillano de ascendencia navarra, nació en el 93, comenzó a tocar el piano siendo muy niño. Este próximo día 13 de mayo lo tendremos aquí en Baluarte en un interesante concierto de un chaval que empezó muy joven y que ha llegado muy alto. Ahí lo vemos. Con la imagen y con la música nos marchamos. Hemos llegado al final de nuestro programa, un día más a lo largo de este mes de mayo, recorriendo diferentes puntos de Navarra. Estamos en pleno Carlos III en la oficina central de CaixaBank. Agradecemos a todo el equipo, desde luego, su acogida y a ustedes el hecho de que nos sigan todos los días en los distintos lugares que vamos visitando. Mañana, atención, porque nos espera el entorno del fútbol. Nos espera Osasuna, nos espera el entorno del Sadar y sus principales protagonistas, así que ya saben que estaremos, por supuesto, pendientes de sus opiniones a lo largo del programa. Gracias por estar ahí y hasta pronto.